Las sombras se alargaban sobre la vieja morgue en las afueras de la ciudad. En su interior, el aire estaba cargado de un frío sepulcral que calaba hasta los huesos. Aquel lugar había sido testigo de innumerables secretos, susurros de almas atrapadas entre la vida y la muerte. Desde hacía semanas, sucesos inexplicables comenzaron a aflorar entre sus paredes desgastadas por el tiempo. Los empleados, una generación de una misma familia que parecía tener una maldición heredada, presenciaban fenómenos paranormales que desafiaban toda lógica. Luces que parpadeaban sin motivo aparente, puertas que se abrían y cerraban solas en medio de la noche, y extraños murmullos que resonaban en los pasillos vacíos. La familia, arraigada a la morgue por un oscuro pacto diabólico, había cosechado riquezas a lo largo de los años. Pero cada generación debía enfrentarse a los retos impuestos por el pacto, una carga que pesaba sobre sus conciencias y los atormentaba día y noche. En el cumpleaños número 18 del hijo menor de la familia, la tensión en la morgue alcanzó su punto máximo. Los padres, con semblantes sombríos, le revelaron la verdad sobre el acuerdo infernal que regía sus vidas. Era el momento de que él también asumiera su parte en el trato siniestro. El joven, abrumado por la revelación, se vio atrapado entre el horror y la incredulidad. ¿Cómo podía ser que su propia familia hubiera sellado un pacto con el mismísimo diablo? ¿Qué destino le aguardaba ahora que llegaba su turno de cumplir con el acuerdo? A medida que la noche envolvía la morgue en su manto de oscuridad, el joven se vio acosado por visiones perturbadoras. Sombras retorcidas se contorsionaban en los rincones más oscuros del edificio, susurros malévolos se filtraban en su mente, sembrando la semilla del miedo y la duda. Decidido a encontrar respuestas, el joven se aventuró en los sótanos abandonados de la morgue, donde se decía que yacían los secretos más oscuros de su familia. Entre pasillos polvorientos y habitaciones olvidadas, descubrió un antiguo altar dedicado a fuerzas infernales, donde se habían sellado los pactos que habían marcado el destino de su linaje. En un acto desesperado, el joven intentó romper el pacto ancestral, invocando cualquier poder que pudiera ayudarlo a liberarse de su destino predestinado. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues las fuerzas que habían sellado el acuerdo eran mucho más poderosas de lo que jamás habría imaginado. Con cada paso que daba, el joven se adentraba más y más en la oscuridad, enfrentándose a los demonios que acechaban en las sombras. Y cuando finalmente llegó el momento de cumplir con su parte del trato, comprendió con horror que ya no había vuelta atrás. En la morgue, en medio de la noche eterna, el joven se convirtió en un vínculo más de la cadena interminable de almas atrapadas entre la vida y la muerte. Su grito desgarrador resonó en los pasillos vacíos, perdido entre los lamentos de aquellos que habían sellado su destino con sangre y fuego. Con el paso del tiempo, el joven se convirtió en una figura influyente en su comunidad. La riqueza y el poder que había heredado de su familia lo colocaron en una posición de privilegio, donde sus palabras tenían peso y sus acciones tenían consecuencias. A medida que su influencia crecía, también lo hacían las sombras que lo acechaban. A pesar de sus esfuerzos por escapar del legado maldito de su familia, sabía que estaba destinado a enfrentarse al mismo destino que había marcado a sus antepasados. Cuando finalmente formó una familia propia, la alegría de la paternidad se vio ensombrecida por la sombra del pacto que pendía sobre él. Con el nacimiento de su primer hijo, una sensación de temor se apoderó de él, sabiendo que algún día su hijo también tendría que enfrentarse al mismo destino que él. Los meses pasaron y la inquietud creció en su interior. A pesar de todos sus esfuerzos por proteger a su familia, sabía que no podía escapar de su destino. Y mientras observaba a su hijo dormir en su cuna, sabía que la maldición que había acechado a su familia durante generaciones continuaría su ciclo interminable, arrastrando a las futuras generaciones hacia un destino incierto y aterrador.